Buenas noches. Muchas gracias a Antonio Sánchez, en el que he descubierto o redescubierto hoy a un exalumno, y además con una memoria prodigiosa, que además es un poco indiscreto. Ha revelado uno de mis trucos. Lo que pasa es que yo no sabía que tenía un nombre tan raro, pero ha revelado uno de mis trucos, que era una forma de captar la atención de los alumnos, efectivamente poniendo algún ejemplo absurdo, pero que podía resultar ilustrativo y atraer su atención. Bueno, en cualquier caso, la historia de esta conferencia empezó cuando me llamó, me preguntó si podía dar una conferencia, y yo, que nunca le digo a nadie que no, pues le di 4 o 5 temas, de los cuales pues parece que el que más le gustó fue el de la guerrilla antifranquista, la resistencia antifranquista, el maquis. Al poco tiempo me llamó diciendo que bueno, que parece que había algún problema, que había gente que no le apetecía que se hablara de Franco, ni de guerrillas, ni de esto ni del otro, que si se le podía cambiar el título a la conferencia. Yo le dije, bueno, pues podemos ponerle Blancanieves y los 7 enanitos, o podemos ponerle, como decían en la época, los bandoleros. Y me dijo, pues sí. Digo, pues no, porque los maquis no son bandoleros. Pero conforme estaba diciéndolo, me vino a la cabeza este documento, este que les pongo aquí ahora, y que es un documento de la censura franquista del año 47, en el cual el director general de Seguridad del Ministerio de la Gobernación hace una circular a todas las autoridades y a todos los funcionarios, de acuerdo con las directrices del Ministerio del Ejército y del Ministerio de Gobernación, prohibiendo explícitamente que se hable de maquis o de guerrilla, y diciendo, ahí está en las últimas líneas, lo ven ustedes, dice, los referidos, cuando hubiere de hacerse alusión a los referidos enunciados de guerrilla y guerrillero, sean sustituidas estas palabras por otras similares, tales como bandolero, partida de bandoleros, etc., lo que comunica VI para su debido conocimiento. Bueno, para mí es una sorpresa que en 2024, acabando 2024, haya gente que no se haya enterado de que estas órdenes no están en vigor, de que se ha muerto Franco, de que se ha muerto el ministro de la Gobernación. Pero bueno, evidentemente, yo no sé si ellos se han enterado, pero yo sí me he enterado, y por lo tanto yo voy a hablar de lo que me dé la gana. Por cortesía, voy a dejar un minuto para que todos aquellos cuyos castos oídos puedan sentirse ofendidos por oír la palabra de Franco o la palabra guerrilla y demás, pues abandonen la sala, y pido disculpas porque yo no voy a hablar de Pernales, evidentemente. No voy a hablar de Pernales, ni voy a hablar de otros guerrilleros, de otros bandoleros que sí merecía la pena también estudiarlos en su momento, como podía ser el Locho, el Palillos o el famoso Roche de Ellín, que son bandoleros del siglo XIX, aunque tienen también una biografía muy interesante. Yo voy a hablar del maquis, y concretamente del maquis que se produce en la provincia de Albacete en 1946-1947. Una guerrilla antifranquista, al que algunos siguen llamando bandoleros, y en el que en ese pozo de mala baba y de bilis y de desconocimiento y de ignorancia que son las redes sociales, pues de vez en cuando te encuentras todavía que les llaman asesinos, que les llaman ladrones, etcétera, etcétera, que lo son en parte, pero ni más ni menos que los partisanos yugoslavos o los partisanos italianos que se alzaron al final de la Guerra Mundial contra la ocupación alemana y que llegaron a constituir un verdadero ejército, en el caso de los yugoslavos, de 600.000 hombres. O los maquisards franceses, la palabra maquis viene de maquis, el maquis es el monte bajo donde se supone que se ocultaban estos guerrilleros, y que tuvieron la suerte de que la Guerra Mundial les duró lo justo para acabar la guerra siendo héroes nacionales y condecorados por sus respectivos gobiernos. En el caso español, la Guerra Mundial duró demasiado poco y no les pilló a tiempo de ser héroes, y por lo tanto pues fueron asesinos, ladrones, etcétera, etcétera, que es lo que decía la propaganda franquista, intentando deshumanizarlos y quitarles cualquier justificación posible. Las palabras nunca son neutrales.
Esto no significa que yo vea la historia en blanco y negro, ni que yo piense que son auténticamente deseados de perfección, ni que son hermanas de la caridad, ni que los maquis no tuvieron una parte importante de ladrones, de asesinos. Incluso algunos tenían un historial delictivo anterior a la guerra civil, sobre todo los anarquistas, donde nunca estuvo muy claro dónde terminaba el delito político y dónde empezaba el delito económico. Y algunos incluso traían ya, antes de acabar la guerra civil española, traían algunos muertos a sus espaldas. Dicho esto, ellos se producen durante todo el periodo del maquis, se producen como soldados de la República. Y cada intento, cada golpe que dan y cada vez que asumen un papel público, lo primero que dicen es que vienen en nombre de la República y son soldados de la República. Unos serían mejores, otros serían peores, pero ante todo son soldados de la República, como los partisanos yugoslavos italianos o como el maquis francés, algunos de los cuales, o la mayor parte de los cuales, pues hicieron las mismas cosas, mataron soldados alemanes, asesinaron gente, hicieron extorsiones, robaron, pero luchando contra un enemigo que, en cierto modo, era un enemigo inhumano y que justificaba cualquier tipo de respuesta, que es exactamente lo que ocurre en España. El maquis en España es un epílogo de la guerra civil, evidentemente. Al acabar la guerra mundial, o antes de acabar la guerra mundial, ya había en Francia unidades de guerrilleros españoles que habían luchado contra los alemanes y que, lógicamente, pues pretendían entrar en España y seguir haciendo lo mismo hasta acabar con Franco y extirpar el franquismo, como veremos que dicen más tarde. La invasión del Valle de Arán en el año 1944 pues terminó en un desastre, entre otras cosas por culpa del Partido Comunista, que no terminaba de aclararse entre sus distintas facciones, pero quedaban todavía en Francia muchos dispuestos a venir a España y a seguir con lo que ellos llamaban la Operación Reconquista. La Operación Reconquista, dirigida fundamentalmente por el Partido Comunista de España y concretamente por la Unión Nacional Española, que fue una especie de invento del Partido Comunista para camuflar su verdadera identidad. Fue el Partido Comunista el que promovió todas estas acciones, sobre todo en un momento en que nadie más estaba dispuesto o parecía dispuesto a luchar en España. En realidad había mucha gente dispuesta a luchar en España, como podremos ver a continuación. El papel del Partido Comunista tuvo dos versiones. Una, el Partido Comunista no era muy bien visto por el conjunto de los españoles y el propio Partido Comunista lo tenía claro, y de ahí que muy pronto se dieran cuenta de que había que intentar dar un vuelco desde la UNE a una cosa nueva en la que participaran todos los antifranquistas, que se llamó la ANFD, la Asociación Nacional de Fuerzas Democráticas, en la cual estaban los comunistas, pero también estaban los socialistas, anarquistas, es decir, todos los grupos antifranquistas, incluidos muchos partidos de izquierda burguesa. El año 44 ya se constituye, aquí tienen el documento, muy interesante estas dos firmas de la izquierda, la de Carlos y la de Quincoces, interesantes para nuestro propósito. Se constituye la agrupación guerrillera de Extremadura, que es una de las agrupaciones guerrilleras del que se llamó Ejército Guerrillero del Centro y Extremadura, que estaba dividido en varias agrupaciones, de las cuales una de ellas pues será la que corresponda al territorio del sur de Cuenca y norte de Albacete y de Ciudad Real. Aquí tienen la Constitución en noviembre del 44. A partir del 45, con la muerte de Hitler, Hitler y Mussolini, los dos dirigentes fascistas o nazifascistas de la guerra mundial, que no lo olvidemos, en el caso concreto de Mussolini, fue colgado por los pies en una plaza de Milán por los mismos guerrilleros que aquí resulta que son bandoleros. Pero sobre todo a partir de febrero del 46, cuando la Asamblea Nacional de la ONU, la Asamblea General de la ONU, decreta la exclusión del régimen de Franco de la comunidad internacional y condena explícitamente al régimen de Franco. A partir de este momento, Franco se encuentra en el alambre. Esa portada de la revista Times, que se ve a Franco en la cuerda floja, que si caigo, que si no caigo, es
una imagen bastante clara de lo que se pensaba en aquel momento, con mayor o con menor razón, pero el hecho es que muchos españoles, y no solamente la gente de izquierdas, muchos incluso del régimen, estaban convencidos de que a Franco le quedaban 4 telediarios, es decir, de que Franco estaba acabándose. Entre otras razones porque los tanques americanos estaban al otro lado del Pirineo, aunque los propios americanos no tenían muchas ganas de entrar y sobre todo Churchill se oponía abiertamente a cualquier intervención en España porque Churchill tenía tan pocas simpatías por el Partido Comunista como por Franco y preferían dejar a Franco en España tranquilamente aquí al sol mientras no molestara mucho con tal de evitar que se abriera un flanco comunista en el sur de Europa. En el maquis de aquí de la zona esta que vamos a estudiar vamos a ver casi de todo. Básicamente hay una serie de personas que estaban ya años fugadas de Villarrobledo y de Socuéllamos sobre todo, el triángulo entre Villarrobledo, Socuéllamos y Villanueva de la Jara o Belmonte, en esa zona gente que o bien tenía muchos motivos para odiar el franquismo, gente que habían fusilado a su padre o a sus hermanos, en muchos casos, el caso de Chichango por ejemplo, o el caso de Vicente, de Magro, o bien eran perseguidos de una forma inhumana, es decir, esta gente tenía muy claro que el día que los cazaran, ese día era su último día de vida. Por lo tanto, no tuvieron más remedio que echarse al monte y vivir en los alrededores de sus pueblos, generalmente apoyados por una parte de la población y por sus propias familias, y no demasiado perseguidos en principio, ni por la Guardia Civil ni por las fuerzas del orden, primero porque no tenían demasiadas ganas de tener un encuentro con ellos, y segundo porque, bueno, tampoco eran un peligro evidente. No lo fueron hasta que llega en 1945 el famoso comandante Carlos, que venía del maquis francés y que era tan discreto que ni siquiera hoy sabemos quién era. Hay unos historiadores, hablan de que era un tal Jesús Bayón y otros que era un tal Pedro Rodríguez, alias Ferro. Fueron enviados, fuera quien fuera, que no lo sabemos exactamente, fueron enviados por el Partido Comunista de Madrid para organizar a este grupo de guerrilleros que estaba entonces dirigido por Alfonso Ortiz Calero, alias Vicente, alias Magro, y que era uno de los rebeldes de Villarrobledo y de Socuéllamos, y en cuya partida pues había varios, aproximadamente unos 20 guerrilleros, bueno, todavía no eran guerrilleros, eran simplemente huidos, eran gente que estaban en el monte, escapados, entre los cuales pues hay que hablar, por ejemplo, de Tarzán y Maravillas, que ya estuvieron en la constitución de la primera agrupación, Malasangre, Juez, El Ciquelo, Jacinto, bueno, casi todos tenían 2 o 3 motes, nombres de guerra, que era la forma de evitar que la policía los controlara, evidentemente, porque no es lo mismo hablar de Jacinto que hablar de Cagaferias, que también era otro doctor, y tenían 2 o 3 motes cada uno, de forma que despistaba bastante a las fuerzas de orden público. Al final, la llegada del comandante Carlos supuso una reorganización y una entrega del mando a otra persona específicamente enviada desde Madrid, que fue Timochenko o Pepe, son 2 de los nombres de Cecilio Martín Borja, que se encargó de reorganizar el grupo en 3 guerrillas y emprender una serie de operaciones dándole ya un sentido claramente político. De hecho, ya venía habiendo discusiones dentro del grupo entre, por ejemplo, Tarzán y Maravillas, que eran partidarios de abrir el grupo a gente que no fuera comunista, y otros que eran mucho más ortodoxos y que estaban en la línea de la ANFD. Hemos dicho que fueron tan criminales y tan asesinos como los partisanos extranjeros, italianos, etcétera, etcétera. Yo diría que fueron bastante menos criminales y bastante menos asesinos, y la prueba está, por ejemplo, en esta carta. En el 46, uno de los jefes de guerrilla, que es el Chichango, el famoso Chichango, al cual le echan muchas más muertes encima de las que tuvo, que en realidad no era... mató a algunos guardias civiles, como es lógico, en una guerra. Estamos hablando de una guerra sin reglas, una regla en la que el enemigo era mucho más inhumano que los propios maquis. Bueno, pues el Chichango, en uno de los enfrentamientos,
mató a 3 guardias civiles. Y entonces él mismo escribe una carta, porque naturalmente empezaron las represalias y empezaron las torturas y demás, y el propio Chichango escribe al capitán de la Guardia Civil de Villarrobledo una carta diciendo que ha sido él, que no le echen la culpa a nadie y que no tomen demasiadas represalias porque, bueno, ha sido un accidente, que no querían. Pero es más, el jefe de la guerrilla, que era en este momento Vicente, o sea, Alfonso Ortiz Calero, escribe otra carta al mismo capitán diciendo que ha sido un error, que los maquis tienen órdenes estrictas de no atacar a las fuerzas de orden público. Esta gente no estaban locos, estos sabían que ellos solos no podrían con el ejército ni con la Guardia Civil y que la función fundamental que tenían era ir preparando el momento en que se produjera lo que se produjo en Francia o lo que se produjo en Italia, es decir, la toma del poder por parte de elementos civiles ajenos al régimen, es decir, extirpar el franquismo, en pocas palabras. Esta carta, que es un documento muy interesante, lo dice bien claro, ha sido un accidente y le da las condolencias al capitán de la Guardia Civil de Villarrobledo y le dice que no tomen represalias porque tendrán que tomar represalias todos. Es decir, en principio no hay una intención clara de atacar. A partir de este momento también empiezan los contactos con la ANFD, es decir, con la otra organización en la que ya no solamente estaban los comunistas y empieza el traslado de la organización a raíz de un fracaso que tuvieron en la finca La Médica. La sexta agrupación perdió los sellos y capturaron a la Guardia Civil, capturó a varios de ellos y a partir de ese momento deciden trasladar el campo de operaciones hacia el sur de la provincia de Albacete y de Ciudad Real y entrar en contacto con la ANFD. Entre ellos estaba, había ido ya previamente Fernando, también llamado Arruza, que era un antiguo anarquista reconvertido al comunismo. Las ideas no estaban demasiado claras en aquel momento, y Fernando había desertado oficialmente de la guerrilla y se había ido a preparar bases en la zona sur de Ciudad Real y en la zona sur de Albacete. Y por un personaje muy interesante, que era el nuevo secretario general del Partido Comunista de Albacete, que era Juan Moya, que era un chaval joven. Me acuerdo que Ezequiel San José decía que era demasiado valiente para el cargo que ocupaba. La prueba está en que acabó en la guerrilla él mismo. El primero era un organizador y luego acabó metiéndose en la guerrilla. Y esta guerrilla se traslada desde esta zona inicial, desde Provencio, Las Pedroñeras, Socuéllamos, Villarrobledo, hacia el sur, hacia la zona de Torre Juanadar, Paz, Villanueva de la Fuente, Almedina, y en Albacete, Reolí, Viano, Salobre, Villapalacio, Meservida. El mapa está mal hecho porque incluye Yeste y Nerpio, que son otra cosa totalmente distinta. Ahí localizan, Fernando entra en contacto, Fernando y Lister. Lister era un guerrillero que venía de Francia, cargado de material explosivo, que trajo 2 guerrilleros más fogueados en la lucha contra los alemanes, que fueron el Lister y el Pitti, y que a partir de este momento pues, se trasladan junto con el resto hacia el sur. Y toman contacto con un personaje que es Antonio Hidalgo, el Atila, también conocido como Aliaga, por el nombre de familiar que tenía, que era de Bienservida y que era un personaje que había estado en el Comité Provincial del Partido Comunista de Albacete y que abandonó el Comité Provincial porque él era un hombre de acción y él quería irse al monte y se fue solo. Ezequiel San José me contaba la discusión que tuvo con él cuando le dijo que se iba a ir al monte, a su pueblo, y le dijo, pero bueno, ¿con quién? No, solo, de momento solo y ya irán saliendo gente. Y bueno, se dijeron de todo y al final se pelearon y Ezequiel San José se fue a Madrid, donde lo pillaron, por cierto, y el otro se fue a su pueblo a Bienservida, donde estuvo 2 o 3 años pues, escondido y preparando también bases. ¿Qué bases? Pues en principio hay varios lugares muy concretos, por ejemplo, la Cueva de los Maquis, en la zona del Relumbrar, cerca del Cortijo de Cardos, o por ejemplo Reolí y el Salobre, que fueron los primeros o los más importantes de los núcleos que visitaron, primero porque tenían allí algunos contactos previos, como era Palrusia, el mecánico de Reolí, o Isabelino, o segundo porque también tenían allí un personaje que les iba a ayudar muchísimo,
que fue Ramón de Llano. Ramón de Llano era un personaje de derechas, es decir, era un hombre, un cacique, un antiguo cacique de la derecha, que incluso estuvo en tiempos apoyando a Primo de Rivera, pero que luego, a raíz de la guerra, pues él era un hombre de Unión Republicana, o sea, republicano de derechas, pero se enfrentó al franquismo y ayudó desde su cortijo, tenía un cortijo que era el Cortijo de Cardos, en el río de Villapalacios, y desde allí apoyó a la guerrilla hasta unos extremos increíbles. Y el Salobre, que va a ser, como le llamaban los guardias civiles de la época, la fábrica de maquis. El Salobre, que va a ser un lugar ideal porque es un pueblo que no tenía cuartel de la Guardia Civil, que tenía 2 ríos cubiertos de vegetación a través de los cuales se podía entrar y salir discretísimamente, y que estaba pues bastante aislado en principio. Salobre llegará a tener 2 o 3 partidas de maquis al mismo tiempo conviviendo en el Salobre con los vecinos y con un apoyo no total, porque no todos los vecinos estaban de acuerdo, pero bastante general en muchas casas. Bueno, de hecho había 3, 4 o 5 casas por lo menos donde los maquis solían detenerse cuando pasaban, cuando iban o venían. Y de hecho había también el Cortijo de los Marines, del que ahora hablaremos, que está como a 1 kilómetro del pueblo, que era una de sus bases más interesantes. Allí también en el Salobre tomaron contacto con los primeros anarquistas. Anarquistas como Paco Gomar, el valenciano, que era un valenciano que bueno, tenía una historial de la CNT increíble durante la guerra, pero al acabar la guerra estuvo en un campo de concentración, se fugó y consiguió llegar al Salobre, donde vivía su mujer, y allí estuvo 2 o 3 años viviendo con su mujer, haciendo amigos, porque el tío era muy simpático, luego tenía sus cosas, pero era muy simpático. Y un personaje que ya cuando tenía 22 años ya lo habían pillado en Madrid por primera vez haciendo atracos. Es decir, los anarquistas ya hemos dicho que... Y que luego, bueno, pues tuvo una historia muy triste y muy dura durante la guerra. Este Paco Gomar, aquí lo tenemos en la ficha policial primera y luego ya de mayor, ya en la cárcel, fue el agente fundamental para difundir la guerrilla anarquista en el Salobre. No era la única guerrilla. Y junto con él pues aparecía pues, uno de sus auxiliares, Porrones, uno era vecino del Salobre. Aquí tenemos al propio Paco Gomar con César Broto, que es el líder nacional de la CNT, ya ambos en la cárcel, en la prisión de San Miguel de los Reyes de Valencia, años después. Y también contactaron con otros personajes, como por ejemplo Pal Rusia, el mecánico de Reolí, que también tenía una red importante de colaboradores, este ya socialista, ya no era anarquista. O por ejemplo José Bueno Marqueño, que también era socialista y que era el organizador de la Organización de Ayuda a la Guerrilla en Villapalacios, y que al final acabó pues entrando también en la guerrilla. También hubo apoyos burgueses. Hemos hablado antes de Ramón de Llano, pero tenemos también a sus 2 hermanos, a María Luisa de Llano, el ama María Luisa, como le llamaban, porque era una señorona de estas de las antiguas, es decir, una mujer muy de derechas, pero a su hijo lo habían matado en la guerra. Y luego además bueno, pues tenía ciertas simpatías ideológicas, no por los comunistas, ni muchísimo menos, pero sí por el antifranquismo, era antifranquista radicalmente. O su hermano, Luis de Llano, que eran los propietarios del Cortijo de Cardos junto con Ramón de Llanos. Este es el Cortijo de Cardos tal y como se conservaba hasta los años 70. O por ejemplo Alfredo Frías en el Cortijo de Alfredo, en los Chospes, o por ejemplo en el Ventorrillo de los Chospes, y sobre todo ahí tenían un personaje muy interesante que es Tomás Márquez Barrio Pedro, que había sido alcalde de Alcaraz, maestro, abogado, y un personaje intelectualmente muy válido, que además tenía muy buenas relaciones pues, con gente de derechas, de izquierdas y con los antiguos políticos de la República en Albacete. Con esta gente se va a organizar los primeros frentes de resistencia antifranquista, se llamaban así, también llamados partidos socialistas, no es el PSOE. Son partidos socialistas porque era una denominación que permitía agrupar a todo aquel que fuera antifranquista. Comunistas, socialistas, los comunistas siguieron con su partido aparte, pero los socialistas y los anarquistas y demás se fundieron en estos frentes de resistencia o partidos socialistas y fueron incorporando nuevos guerrilleros que generalmente unos huyeron por su cuenta y otros fueron
obligados a irse al monte por la brutalidad de la Guardia Civil, que ante la menor sospecha pues propinaba unas palizas bastante regulares. Por ejemplo, de los 4 o 5 comunistas que se incorporan a la partida de la Tila, casi todos son gente que no pensaba echarse al monte y que fueron obligados por miedo a la Guardia Civil a echarse al monte. Otro pueblo que también tuvo un gran apoyo para los maquis fue el Jardín. El Jardín, que es un pueblo donde por lo menos conocemos a 8 o 10 enlaces y casas de enlaces donde los maquis entraban y salían con cierta facilidad. Es un pueblo que además está relativamente en la carretera, pero al mismo tiempo tiene un montón de sitios donde se pueden esconder. Y luego además tenía unos colaboradores como el de las telas, como le llama Juan Antonio el de las telas, que era un hombre manco que iba por los pueblos vendiendo telas con su cesta al brazo, y en esa cesta generalmente pues iba propaganda de la ANFD, propaganda anarquista, propaganda comunista, que repartía por todas partes. Desde aquí, a partir del Jardín, se establecerán bases tanto en el Relumbrar, en el río de Villapalacios, el río de Bienservida, en el Robledo. En el Robledo encontrarán a otro personaje muy interesante que era también un huido anarquista, Guzmán Girón, que se convertirá en jefe de partida. En una de las partidas era muy inmanejable. Digamos que el mando guerrillero no podía manejarlo muy bien. O la Solanilla, en San Pedro, en Masegoso, en Povedilla, es decir, en los distintos pueblos de la zona se fueron creando grupos de esta resistencia. En el Salobre hubo, ya digo, 2 o 3 partidas, y hay, por ejemplo, es curioso, por ejemplo, la colaboración que hubo en el Salobre entre Atila, jefe de la guerrilla comunista que estaba en el pueblo, y el Valenciano, jefe de la guerrilla anarquista que estaba en el pueblo. No se hablaban entre ellos, no se podían ver, pero, por ejemplo, cuando el Chichango cayó enfermo y lo trajeron enfermo al Salobre a curarse, el Chichango era de la guerrilla comunista, lo metieron en casa del Valenciano, que era anarquista, y allí terminó de recuperarse. Estuvo a punto de morirse y entonces lo llevaron hacia una casa de un grupo comunista, que era el de Inés y Kiko. Mayormente lo llevaron a esa casa porque estaban a las afueras del pueblo y pensaban que si se moría podían sacarlo más discretamente. Pero en cualquier caso, ahí hubo una colaboración perfecta que se mantuvo durante casi toda la guerra en el Salobre. Esta es la partida de Atila. Son comunistas. A partir de este momento se repartieron, en cierto modo, los campos de actuación. Digamos que desde el Salobre hacia el sur actuó Atila y su pandilla, y desde el Salobre hacia el norte, hacia el Robledo y hacia el Jardín, etcétera, etcétera, ahí, y sobre todo Vianos, era la zona de expansión de Paco el Valenciano y de los anarquistas y socialistas. Y luego había un par de partidas que parece que iban por libre, que eran la del Modisto, que era José Joaquín Bueno Marqueño, y la de Guzmán Girón, que iba por su cuenta. Esta era la partida de Atila. Está compuesta por el propio Atila, el mecánico de Palrús Arriolí, el moreno de Reolí, Silverio León, que era un guardia forestal, un guardia rural que se echó al monte porque no tuvo más remedio, porque le estaba permitiendo que cazara con hurón a su amigo Palrusia, y llegó la Guardia Civil y los metió en la cárcel, se tuvieron que fugar y ya no podían volver. Se fueron al Salobre y allí se incorporaron a la partida de Atila. Este que era de Villapalacios, Ángel Flores, otro más de Villapalacios, Porrones, que este era más bien de la partida anarquista, lo que pasa es que hacía de enlace entre las dos partidas. Y este otro, que yo no estoy muy seguro de que perteneciera a ellos, aunque en todos los libros verán ustedes que hablan de él como uno más de los miembros de esta cuadrilla. En Vianos no hubo prácticamente problema ninguno, porque allí la organización estaba en manos del sastre del pueblo, que era Anastasio Isidro Vázquez, que era un hombre muy moderado y que se las apañó, que era muy difícil, para convencer a Atila de que no diera atracos, de que no robara demasiado en el pueblo y de que no hiciera ningún disparate. Parece ser que llegó a planear incluso, o que estaba planeado incluso un asalto al cuartel de la Guardia Civil de Vianos, que yo no sé si llegó a producirse. También hay un dato en el Salobre, parece ser que también hubo un intento de atacar a la Guardia Civil y quitarle los fusiles que traían para
para los somatenistas. No sé si llegó a producirse o no. En cualquier caso, esto demuestra, entre otras cosas, que las acciones de los anarquistas no dejan rastro. Hay un modus operandi totalmente distinto. La guerrilla comunista programará golpes muy fuertes y muy sonados. La guerrilla anarquista provocará muchos golpes muy discretos, pero en los que se siembra el desconcierto y el miedo y la idea de que el régimen no controla el poder. De hecho, en el mes de febrero de 47, hubo 12 golpes de los que la prensa no da noticia y no se sabe nada hasta que no se destapa la historia mucho tiempo después. Y son casi todos golpes anarquistas, aunque como veremos también los comunistas dan algunos. Mientras tanto, tanto en el Salobre como en Reolí, como en Vianos, pues hay grupos de gente que se dedica pues, a tirar propaganda, se distribuyen la propaganda, todas las revistas, tiran El Socialista, Fragua Social, que era el periódico anarquista, o El Guerrillero, que era el periódico editado por la AGLA, por la agrupación guerrillera de Levante, que tenía una gran influencia, no tanto en Albacete, sino con algunos miembros de Albacete y especialmente con el Partido Comunista de Albacete, con Juan Moya, que hacía de intermediario, y ojo, y con el valenciano, que también hacía de intermediario entre Valencia y Albacete, para traer guerrilleros desde Valencia. El primer golpe conjunto que van a dar socialistas, anarquistas y comunistas va a ser el golpe al pagador de la empresa ABC, era la empresa del ferrocarril Baeza-Utiel, para entendernos, el 7 de octubre del 46, un atraco al camión que traía el pagador, donde le quitaron, no recuerdo ahora mismo la cantidad, pero bastante dinero. Utilizaron como base el Cortijo de Cardos, que es este, y la cueva del Cortijo de Macario, que era el Cortijo de Macario Garrido, en el río de Villapalacios, era un sitio ideal, porque el cortijo no tenía caminos para llegar y luego además era un sitio discretísimo, la cueva no se veía por ningún lado. Era como la cueva de los maquis, que podías hacer fuego incluso y no se veía, la lumbre. Y el cortijo de Alfredo, donde también estuvieron parando mientras se preparaba, entre otras razones para dar un atraco que dieron poco tiempo después en lo que actualmente se llama, bueno, actualmente está despoblado, en Villaverde, Villaverde, que está en la carretera que va hacia el Ballestero. A partir de este momento, pues dan ya en noviembre, diciembre y enero, empezarán a dar varios golpes, actuando casi siempre conjuntamente, en Socuéllamos, en Villaverde y en La Tinajilla, que es una finca en Villahermosa, en Ciudad Real, donde el dueño era un coronel del ejército al que querían pillar y fusilar. Y no lo pillaron porque ese día llegó tarde a su casa. Bueno, hemos visto, este fue el jardín. El golpe quizás más sonado y más importante lo dio el grupo comunista de Atila, que fue el 3 de febrero del 47, cuando no se le ocurrió nada más que entrar en su pueblo, en Bienservida, tomar el pueblo y dirigir un mitin desde el balcón del ayuntamiento a la gente de su pueblo reunida en la plaza. Él se aparecía de vez en cuando en las almazaras y daba un mitin a los trabajadores del campo, etcétera, etcétera. Fue reconocido él, fue reconocido este otro, y uno que decía, uno que tiene pinta de gitano, y efectivamente la tiene, que era, este era el de Villapalacios, uno de los de Villapalacios. Mientras la policía estaba buscándolos en Bienservida, porque salieron inmediatamente de Bienservida, la Guardia Civil llegó a Bienservida y mientras tanto ellos hicieron una jornada excepcional de camino y entraron en Cotillas. Entraron en Cotillas, atacaron al líder de la sindical, robaron la caja de la tesorería de la sindical y fueron perseguidos por 4 somatenes que hicieron 4 disparos, pero que no se atrevieron a ir mucho más allá. Esto fue un exitazo tremendo y fue lo que verdaderamente convenció a las autoridades del franquismo, al gobernador civil, que era entonces Rodríguez Acosta, y al teniente coronel de la comandancia de Albacete, que era Ponce de León, de que había que acabar con el maquis de cualquier manera. De todas formas, ya tenían instrucciones de Camilo Alonso Vega, de que el maquis había que terminar con él sin hacer prisioneros, es decir, como hiciera falta.
y recurriendo a cualquier procedimiento. Hemos dicho antes que los maquis serían más o menos humanitarios, que yo creo que humanitarios eran lo justo, pero el enemigo era mucho más inhumano y mucho más salvaje que los propios maquis. En febrero del 47 se descubre también, esto yo creo que debió de ser cosa de la gente del valenciano, pero como el valenciano era tan discreto, no hemos llegado a saber ni quién componía sus cuadrillas. Pues, entre otras cosas porque los anarquistas tenían un procedimiento distinto. Ellos utilizaban lo que llaman el sistema de rizomas o de racimos, es decir, grupos de afinidad le llamaban, que no se conocían entre ellos y que eran gente que eran, digamos, guerrilleros durmientes. Estaban en su casa, tenían su trabajo y en el momento de dar un golpe, pues se juntaban, daban el golpe y al día siguiente estaban trabajando, de tal manera que no hemos llegado a saber quiénes eran la mayoría de los que participaron en este tipo de golpes. Solamente sabemos, por ejemplo, en febrero del 47 detienen a 6 atracadores porque se les había ocurrido dar un golpe a unos mercaderes de aceite en la carretera de Alcaraz, y hay un tiroteo en las calles de Vianos y detienen a 6 de ellos. Y entonces es cuando se empieza a decir que efectivamente que había habido 12 golpes en los días anteriores. Hasta entonces no se dice nada. Cuando ya tienen unos cuantos detenidos, entonces es cuando dan la noticia en la prensa. En febrero del 47 también hay una reunión de todos los maquis disponibles en la zona, por lo menos los maquis socialistas y anarquistas. No queda claro si estuvieron también los comunistas de Atila. En los baños de Reolí, en los baños, hay 2 baños, los de Benito y los de La Esperanza. Bueno, en los baños de La Esperanza, que se llaman los baños de Prudencia. Hay 20 y tantos guerrilleros, se reúnen para planificar las acciones, repartir el botín conseguido en los atracos anteriores y prepararse para una nueva escalada. Escalada que no llegó a tiempo porque a raíz de estos asuntos la Guardia Civil les tendió una emboscada, una encerrona abiertamente, en el Cortijo de los Marines, que era una de las principales bases que tenían en términos del Salobre, a 1 kilómetro del Salobre, y bueno, el resultado está ahí, en el periódico de la época, es lo único que apareció en el periódico de la época. La banda de bandoleros exterminada, heroica muerte de un brigada de la Guardia Civil. La versión oficial de los hechos, no me voy a entretener, si acaso luego lo hacemos, es que hubo un tiroteo y en ese tiroteo murió un guardia civil, el brigada de la Guardia Civil, y salió herido otro, y el resto de los maquis pues fueron heridos o muertos por los disparos de la Guardia Civil. Es una versión que desmiente amplísimamente las autopsias del médico del pueblo, que ya en este momento ya estaba detenido, y que le obligan a hacer la autopsia, y donde las heridas que encuentra en los cadáveres son totalmente incompatibles con la versión oficial que da la policía. Incluso con el propio croquis que hace la propia Guardia Civil diciendo dónde ha caído cada uno de los maquis muertos en el cortijo. Total, 5 muertos, además del dueño de la casa que los protegía y además de la Guardia Civil. Del brigada de la Guardia Civil. Esa misma mañana, del 8 de marzo, en el Salobre, empiezan las detenciones, hay una redada brutal, tremenda, no demasiado amplia, porque tampoco tenían mucha idea de a quién tenían que detener, pero vamos, detienen a unas 15 personas aproximadamente, todas ellas, o casi todas ellas, ampliamente torturadas, y en el ayuntamiento que estaba en esta plaza, estaba justamente enfrente del Pilar, y después de unos días pues los mandan a Albacete. Alguno de ellos se quedó muerto durante la detención, luego dirán que murió de un colapso, en realidad murió de un colapso con el mango de un pico, es decir, lo echaron muerto ya, y esto hay testigos en el pueblo, lo echaron muerto a un camión y lo llevaron a Alcaraz, y según la versión oficial de la Guardia Civil llegó muerto a Alcaraz porque le dio un colapso en el camino. La verdad es que, bueno, fue un asesinato, uno más de tantos asesinatos como hubo. Y ese mismo día, pues hubo el entierro de los cadáveres en el Salobre, excepto uno que su hermano consiguió que le permitieran enterrarlo aparte, porque tenían una fosa preparada. El resto, pues fueron enterrados aquí, a 6 metros de la pared, donde hoy está el camino de acceso al cementerio. Está totalmente documentado, esto es la papeleta de esto es
¿cómo se llama? El oficio de enterramiento con los testigos, el juez del pueblo, el teniente de la Guardia Civil, todo el mundo que participó en el entierro, los hombres que participaron en el entierro, y aquí está el libro de enterramiento del cementerio del Salobre, donde pone los nombres de los muertos: Atanasio Rodríguez, que era el dueño de la casa, Antonio Hidalgo, Casimiro Palacios, que no es Casimiro, Ángel Flores Martínez y Silveriano León, que es Silverio León, y aquí pone al lado Maquis, si se dan cuenta, lo pone en lápiz, es decir, que se sabía perfectamente quién era, cómo los mataron, dónde están enterrados, etcétera, etcétera. A pesar de lo cual, hasta el día antes de ayer, no se ha puesto allí ni siquiera su nombre para recordar que allí hay 3 personas y no 3 perros muertos. Días después, el único que se había conseguido escapar, porque yo creo que no era de la misma cuadrilla, que era Poto, que era natural del Salobre, pero no vivía prácticamente en el Salobre. Ese día estaba en el Salobre, salió huyendo y se refugió en Bienservida, en casa de una medio hermana, que al final lo traicionó, y bueno, fue cazado pues como un conejo. Lo capturaron, lo llevaron a este sitio, precisamente, donde fue torturado hasta la muerte y luego acribillado a tiros, aunque la versión oficial de la Guardia Civil es que fue herido salió con una pistola y con una bomba de mano a unos 5 kilómetros de aquí, y fue herido en la Reyerta y vino corriendo 5 kilómetros hasta caer muerto aquí. La versión de la autopsia que hace el médico del pueblo, Juan José Pérez de las Vacas, Pretel Pérez de las Vacas, lo dice bien claro: tenía reventados los pulmones, el hígado y el abdomen y el tórax llenos de sangre. Así no se corren 5 kilómetros, ni muchísimo menos. En cualquier caso, otra mentira más y otra falsedad. A partir de este momento, el susto que pillaron todos los maquis hizo que los anarquistas se esfumaran, hasta tal punto que no hemos llegado a saber ni quiénes eran, muchos de ellos. Los comunistas se retiraron hacia el campo de Montiel, donde ya tenían una infraestructura preparada, especialmente a Villanueva de los Infantes, donde el Partido Comunista estaba dirigido por Antonio Bustos y por Jesús Migallón, que eran los representantes ya del Partido Comunista y de la ANFD. No encajaban muy bien a la ANFD, pero eran los representantes. Y había algunos personajes, como por ejemplo que le llamaban el Blanco, porque era albino, y que había sido un antiguo anarquista que vivía en Villano de la Fuente y ahora se trasladó a Valdepeñas, que también les preparó algunas bases. Otros eran pues pobre gente que se vio obligada a echarse al monte. Este hombre, que era un terrateniente de la zona, pero que no era nada simpatizante del franquismo, y tuvo que echarse al monte. Que era albañil, que era otro terrateniente machacado por el franquismo, porque había estado en los grupos anarquistas antes de la guerra, pero que no tenía más responsabilidad política que esa. Y en cualquier caso, todos ellos se apuntaron a una nueva guerrilla, y la guerrilla se dividió en varios grupos, uno de ellos dirigido por Eugenio Sánchez Diegues, que tenía a Lister como, digamos, comisario político. Unos se fueron hacia la zona de la Osa de Montiel y las lagunas de Ruidera, y otros hacia la Sierra Morena, hacia Almedina, la Puebla del Príncipe, donde encontraron algunas bases verdaderamente interesantes. Con tan mala suerte que en junio se produce una caída por un error que tuvo Juan Moya, que se había ido con los guerrilleros al campo de Montiel, y Juan Moya, el jefe del antiguo Partido Comunista, que se había incorporado a la guerrilla, pues se dejó en el hotel, en la pensión, la maleta con toda la documentación, y bueno, cayó la mitad de la organización en muy pocos días. Se llenó esto que es la lonja del siglo XVI de Villanueva de los Infantes, se llenó de presos, y desde ahí pues a la prisión de Ciudad Real. La guerrilla intentó reorganizarse en los 5 Navajos, en un monte que hay cerca de las lagunas de Ruidera, y crearon varias guerrillas sustitutivas, pero aquello ya no tenía arreglo. A partir de este momento, digamos que los anarquistas han desaparecido, el Partido Comunista intenta volver a tomar el control de todas las guerrillas de una forma bastante autoritaria y yo diría que contraproducente, porque muchos de los guerrilleros no querían saber nada con el mando comunista,
y empiezan a perder la cabeza y empiezan a cometer algunos, yo no sé si disparates, pero sí, son disparates, entre otras cosas porque sirvieron para que la gente dejara de apoyarles, o mucha gente dejara de apoyarles. Entre estos disparates pues hay el proyecto de asesinato de los que ellos consideran que habían sido los culpables de la muerte de Poto y de la caída de los marines. Con razón o sin ella, echaron la culpa y a uno de ellos pues lo mataron, le pegaron 2 tiros, el tal Fernando, en el mismo cortijo de los marines donde vivía, y dejaron sobre el cadáver pues estos papeles, asesino y traidor sentenciado por la fuerza del mando guerrillero, o este es el camino que seguirán los chivatos. También intentaron ponerle una bomba al cardenal Prey de Niel, que era el cardenal el arzobispo de Toledo, el cardenal franquista, cuando fuera a visitar el santuario de Contes. Parece que no funcionó porque Guzmán Girón, que era el encargado de poner la bomba, dijo que ni hablar, era anarquista y se iba por libre. O de secuestrar a Samuel Flores, el ganadero. No se atrevieron porque las 2 casas que tenía Samuel Flores en Povedilla y en el Palomar eran verdaderas fortalezas y tenía un verdadero ejército privado, con lo cual ni se les ocurrió. Hubo un intento de asesinar a la mujer que ató a Poto, en fin, aquello fue contraproducente y mucha gente que hasta el momento había tenido simpatías y que había apoyado a los guerrilleros, que les había dado comida, que les había dado medicinas, les había dado de todo prácticamente, dejaron de apoyarles tan claramente. Y a partir de ahí se radicalizan, empiezan a descomponerse, algunos intentan abandonar la guerrilla y son asesinados por los propios guerrilleros, porque hay que decir que no todos los muertos son víctimas del franquismo, algunos son víctimas de los propios guerrilleros. Por ejemplo, Guzmán Girón, aquí tenemos el papel, el documento de la autopsia, del rescate del cadáver meses después, cuando lo localizaron en una sima del término de Peñascosa. Lo mataron ellos mismos y lo llevaron desde aquí, desde el Cortijo de Alfredo, a Peñascosa y lo tiraron en una sima. ¿Por qué? Pues dicen que había intentado robar, otros dicen que no había querido poner la bomba al cardenal Prey de Niel, no se sabe muy bien. El hecho es que la guerrilla ha entrado en descomposición. Los últimos guerrilleros más o menos capaces de dirigir una guerrilla eran 2 verdaderos sanguinarios, porque ya en estas fechas mantenerla, bueno, eran 2 aguerridos guerrilleros, pero bueno, en aquel momento estaba el Pocarropa, que es este de aquí, imagino que habrán oído hablar del Pocarropa, que era un personaje muy interesante. Este era de los que decía, tú no has matado a nadie, uy, verás lo bien que se pasa. Es decir, este era un personaje, un impresentable, y lo dice su compañero Antonio, recuerdo mismo, el que publicó el libro de la lucha por la libertad, que en Albacete, que era compañero de partido. Y este otro, que era un gran organizador, pero que, claro, tenía que imponerse por la fuerza, y llegó un momento en que los propios miembros de su grupo guerrillero le tenían pánico y estaban dispuestos, algunos estarían dispuestos a traicionarlos. Además de esto, pues se producen varias imprudencias, por ejemplo, la caída de Pitti, primero la muerte en Los Hinojosos de un par de guerrilleros que uno de ellos no llevaba en la chaqueta ni más ni menos que la lista con las direcciones de todos los enlaces que había en Valencia, desde Valencia hasta Albacete, con lo cual empezaron a caer bases una detrás de otra rapidísimamente. Luego el Pitti, que era el guerrillero aquel que vino de Francia y que era un experto en la guerrilla, pero debía ser bastante tonto, porque lo pillaron en el Alto de la Villa exhibiendo una pistola, aquí en Albacete, cuando venían también a matar a una chica, a la Sebastiana Palacios, que era la supuesta delatora de Poto. Entonces lo pillaron con una pistola y eso les llevó a la base que tenía, que era la base del Cojo Zapatero, donde hubo otro tiroteo, murió un policía y murió uno de los maquis y los otros escaparon. A raíz de ahí, la guerrilla estaba muerta, y mucho más ya cuando se había producido la retirada de los socialistas, por ejemplo. Indalecio Prieto ya era partidario de acabar con la lucha armada, entre otras razones porque era contraproducente, porque además estaba claro que Churchill no quería ver a los comunistas en España y que Churchill no iba a apoyar, y los aliados no iban a apoyar a una guerrilla antifranquista, preferían a Franco 20 veces antes que a cualquier otro guerrillero. Bien,
La última o la penúltima caída importante fue en la Casa de Corazón, la Casa del Corazón en Tiriez, donde se había refugiado la partida de Pocarropa y de Lister. Lister no estaba en ese momento, Pocarropa cayó prisionero después de un tiroteo con el brigada de la Guardia Civil, Ismael Cuenca, y los otros compañeros, 3 de ellos murieron y otros 2 cayeron prisioneros, más la familia que estaba albergándolos, de los cuales el padre de familia pues murió de las torturas sobre el mismo terreno, sin ir mucho más lejos. Y el resto pues se retiraron hacia la Huerta Porrina, en términos de la Puebla de Don Fadrique, perdón, la Puebla de Don Fadrique no, de la Puebla del Príncipe y de la Torre de Juan Abad, donde al final cayeron el 24 de octubre ante una contrapartida. Ya en estas fechas la Guardia Civil había organizado las famosas contrapartidas, que eran guardias civiles disfrazados de guerrilleros y que iban por los pueblos y por los cortijos haciéndose pasar por guerrilleros para capturar a todo aquel que intentara ayudar a los guerrilleros. Aquí los pillaron durmiendo en la Huerta Porrina, que era un sitio muy secreto, pero que al final pues resulta que no era tan secreto. Y cayeron el resto, y a los pocos días pues cayeron también en Tomelloso, en la casa, no, perdón, en la Alcázar de San Juan, en la Casa del Blanco, cayeron otros pocos, y ahí acabó prácticamente la guerrilla. En el año 47, finales del 47, ha acabado la guerrilla en tierra de la guerrilla de la Quinta Agrupación. Ahora hablaremos de otros. Y además, en esas fechas llega a Alcaraz, llega a Villapalacios, oficialmente como comandante del puesto de Villapalacios, un especialista en la lucha antiguerrillera que ya traía varios muertos de la provincia de Jaén, ya era un especialista completo, que era este señor, el teniente Casado, un teniente de la Guardia Civil, que había estado en la División Azul, en la Feldgendarmerie, con las SS y compañía, y se había aprendido todos los trucos del oficio. Y cuando llega aquí, pues monta en el Ayuntamiento de Alcaraz una checa, una casa de torturas, por donde fueron pasando en grupos de 15, de 20, pues la gente de todos los pueblos. Yo calculo que en torno a unas 200 personas, no maquis. Aquí ya los detenidos ya no son guerrilleros, no, eran gente del pueblo, los que les habían ayudado, familiares, amigos, simpatizantes, que fueron torturados y que, bueno, algunos de ellos se cayeron desde esa ventana. Teóricamente no lo pudo evitar, el teniente de la Guardia Civil no lo pudo evitar y saltó por la ventana y se mató. Otro sí lo pudo evitar y cayó en el balcón de abajo, que todavía está roto. En cualquier caso, en el piso de arriba del Ayuntamiento de Alcaraz hubo verdaderas salvajadas y algunos salieron vivos por muy poco. Hay uno de ellos que escribe, que me lo conocí muy bien, que escribe este verso, un verso de 15 páginas, y uno de ellos dice: calle Mayor de Alcaraz. Bueno, lo escribe ya estando en la cárcel y poniendo nombres de pueblos húngaros. Se supone que está hablando de Hungría invadida por los rusos, que eran los malos en aquellos momentos. Y por calle Mayor de Rosnau. No es Rosnau, es Alcaraz. Luego él, cuando se le pasó el miedo, ya puso los nombres auténticos en el escrito. Calle Mayor de Alcaraz, ¿quién lavará la vergüenza del hombre matado a palos que estrellaron en tus piedras? ¿Quién te lavará el baldón de tanta infamia y afrenta? Es decir, estaba claro, por lo menos para los que estuvieron allá arriba, que los voladores, allí la tortura preferida en esa época del teniente Casado era el avión. El avión, que era colgar a las personas con los brazos detrás y darles palos por debajo mientras les hacían girar y demás. Algunos de estos, este mismo, por cierto, luego haría ya en la cárcel un trabajo manual, que era una caja de cerillas hecha de madera, que le llama Escuela de Pilotos Vuelo sin Motor. Y dice Historia del bandolerismo español. Para, en fin, disimular, no, estaba claro lo que quería. Entre otras cosas, ahí tiene, el símbolo es una corona de espinas con una polea con la que la subían y 2 vergajos como los que le daban los palos. Es decir, por Alcaraz y después por la cárcel de Albacete, pues pasaría prácticamente, pues, no medio salobre, pero casi medio salobre, porque claro, fue el sitio más
más castigados, y mucha gente de todos los pueblos de alrededor donde había habido organización, pero muchísima. Aquí tenemos, por ejemplo, todo el comité del partido llamado Partido Socialista, la Asociación de Ayuda a la Guerrilla del Salobre. Tenemos a Ramón de Llano, que es este hombre de aquí, tenemos a Damián, los he conocido a casi todos. Este no sé quién es, pero me parece que es de Vianos. Y luego este también de Salobre, está el secretario, el tesorero del partido en el pueblo, un vocal, otro vocal, es decir, prácticamente toda la agrupación está ahí. Y aquí está la declaración de uno de ellos, al que también lo conocí muy bien, donde la policía le pregunta a la Guardia Civil, previa tortura evidentemente, que por qué ha apoyado a los maquis y que si les ha apoyado, y ha dicho que todo lo que ha podido, incluso que les llevaba las noticias que oía en la radio, venían los maquis a su casa a oír la radio, les informaba del paradero de la Guardia Civil, y dice que por qué les ha ayudado. Y dice que, a ver si lo veo por aquí, dice que dichas causas obedecen a que, como quiera que dichos elementos constituyen la vanguardia del llamado Frente de Resistencia en contra del franquismo, y el dicente está identificado con los mismos por vínculos de sentimientos e ideología de tipo político, tanto aquellos como el que narra se proponían al mismo fin, extirpar el franquismo. Esto firmado en el año 47 delante del teniente de la Guardia Civil, que es este señor de aquí. Por él, pues, tiene un cierto mérito. Claro, es evidente que desde aquí salió directamente para la cárcel de Albacete, y que donde se pasó 3 años. No fue uno solo, es decir, la cárcel estuvo entrando y saliendo gente permanentemente. Aquí tenemos, pues, una de las fotos que se hicieron un día de, no sé si es de Navidad o de la Merced, que les dejaban entrar a los hijos, y que, por tanto, hay varios niños entre ellos. Son los mismos, también conozco a algunos de ellos. El objetivo del teniente Casado no era ya vencer ni eliminar maquis, no quedaba un maquis, no era derrotar al enemigo, no, era aterrorizar a la población de forma que no se volviera a producir un rebrote en la comarca. Hombres y mujeres, tenemos unas cuantas mujeres, de las cuales yo he llegado a reconocer a 3. Esta era María Luisa de Llano, el ama María Luisa de la que hemos hablado, la dueña del Cortijo de Cardos, que los maquis le llamaban la base del tocino, porque allí les daban de comer maravillosamente. Esta es la Inés Muñoz, la que tenía en su casa a la partida de Atila, y además tenía un depósito de armas de los maquis en su casa. Y creo que esta es la mujer de Paco el Valenciano, de los anarquistas, que entró en la prisión de Albacete casi muerta de las torturas, hasta el punto de que el director de la cárcel les dijo a los guardias que él no se hacía cargo porque en la cárcel no se admitían cadáveres. Es decir, estamos hablando de una época de una ferocidad verdaderamente increíble, que siguió en los tiempos siguientes, tanto en Albacete, esto es la prisión provincial de Albacete, donde hay algunos de los que ya hemos conocido, como en Ciudad Real, como en Villanueva de los Infantes. Aquí tenemos, por ejemplo, la familia de Dionisio Castillo, con su mujer y su hija. Por supuesto, a la mujer la pelaron, la metieron también en la cárcel, la hija también pasó por la cárcel con 17 años, es decir, él se fue, acabó en el penal de Burgos, habitual. Y empezaron las muertes en cadena, porque claro, esto no era una guerra de hacer prisioneros, era una guerra de exterminio. Por ejemplo, pues tenemos a Modisto, que fue apresado, bueno, apresado no, se suicidó. Este sí que se suicidó en Tomelloso, en un ataque de la Guardia Civil, hubo un tiroteo, y cuando vio que no tenía más remedio, se pegó un tiro porque él había dicho a sus hermanas de Villapalacios que a él no lo iban a coger vivo. Otros 2 guerrilleros murieron en el asalto, y uno de los guardias civiles que asaltaba la casa también. Ortiz también fue cogido, capturado y fusilado. Pitti y Lister, que fueron capturados en Valdepeñas, fueron muertos mediante la famosa ley de fugas, es decir, los llevaron al campo teóricamente a un reconocimiento para buscar donde tenían un depósito de armas, y ya no volvieron porque intentaron fugarse y fueron asesinados sobre la marcha. Y Pocarropa y Chichango, estos dos, bueno, primero cayó Pocarropa prisionero en la Casa del Corazón, delató a Chichango, bueno, delató prácticamente a casi todo el mundo, entre otras cosas porque parece ser que le ofrecieron incluso un puesto en la Guardia Civil, y él muy tonto se lo creyó.
Y entonces, bueno, pues al final fue a la cárcel y lo fusilaron el mismo día que a Chichango. Parece ser que la última voluntad de Chichango fue que lo dejaran solo un rato con él antes de que lo fusilaran. Lo fusilaron los dos el mismo día. Pepe y Panizares, que habían huido a Madrid, fueron muertos el mismo día junto con la novia de Pepe en un piso de Madrid, en un tiroteo también de mucha puntería, porque como verán ustedes, le dieron entre los ojos, en las cejas. Algunos consiguieron salvar la vida. Por ejemplo, Paco el Valenciano, que era uno de los mayores responsables de la guerrilla anarquista, pero que era el tío más hábil y más inteligente de toda la guerrilla. Se las arregló para hacerse pasar por inocente, para, hasta el final la propia Guardia Civil no sabía la mitad de las cosas que había hecho, ni si las había hecho, ni si era él. Al final terminó echándole la culpa a algunos de los muertos para que no pudieran hacerle nada, y al final consiguió salvar la vida, eso sí, después de 30 años de cárcel y después de haber un par de intentos de suicidio, y al final, aquí lo tienen en la cárcel con César Roto, con el líder de la CNT, y al final salieron ya viejos, él y la mujer, y todavía llegaron a visitar el pueblo ya siendo muy mayores, aunque ellos vivían en el pueblo de sus padres, en la Pobla del Duc, en la provincia de Valencia. Otros se escaparon porque desaparecieron. El mismo día de los tiros de los marines desaparecieron y aparecieron por Valencia. Bueno, se fueron a casa de Paco el Valenciano, allí estuvieron unos días, allí se dejó Juan Ramos, por ejemplo, que era el líder de la CNT en Albacete, allí se dejó su papeleta de puesta en libertad. No sé si la dejó aposta para que la encontraran y pensaran que estaba por allí, y en realidad él estaba mientras tanto en Valencia, y desde Valencia utilizó una red de fugas que tenía la CNT y que ya se había utilizado previamente durante la Guerra Mundial para sacar pilotos americanos y aliados que caían en territorio español y los sacaban, y que ahora les sirvió para huir de España tanto a Juan Ramos como a Albizco, que era uno de los guerrilleros. Era un pobre hombre, un guerrillero de tercera categoría, pero que le pilló en todos los fregados, y por cuya declaración sabemos la mayor parte de los datos estos que estoy dando sobre las guerrillas anarquistas. Los que no se escaparon fueron los colaboradores, amigos y simpatizantes. Pasaron por la cárcel de Albacete, como ya hemos dicho, hombres y mujeres, y terminaron pues en el penal de Burgos o en el penal de San Juan de los Reyes San Miguel de los Reyes de Valencia, o en el penal del Puerto, en fin, en distintos penales españoles. Otros, los colaboradores, pues no, bueno, estuvieron en la cárcel el tiempo que les correspondió, y hay verdaderos casos verdaderamente tremendos. Aquí tenemos las diligencias de embargo de lo que le quedaba a Eugenia Cabezuelo. Esta era la mujer de Atanasio, el dueño del Cortijo de los Marines, que lo mataron en el día de los Marines. Ella tuvo que pasar por encima del cadáver del marido para reconocer a los cadáveres y demás, y inmediatamente fue a la cárcel. La hija se tuvo que poner a servir para poderle llevar algo de comer a la madre, y mientras tanto la burocracia del Estado pues se dedicó a embargarle todas sus propiedades, que eran ninguna, porque como ven aquí las declaraciones de la gente del propio pueblo dicen que qué le iban a embargar si no tenía nada absolutamente. Esta pobre gente pues acabó con un montón de años de cárcel y pues muy represaliados, y no es extraño que hoy en día ni siquiera quieran acordarse de todo aquello. Hemos hablado de la guerrilla de Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel. Hubo otras guerrillas, u otros llamados maquis, u otros bandoleros, o como queramos llamarle. La principal, la AGLA, la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, que en Albacete tuvo muy poca actuación. Actuaron sobre todo en tierras de Valencia, algo en Cuenca, Teruel, es decir, en esa zona que es donde más funcionaron. Hay que algunos de los principales representantes, Tomás, Jalisco, etcétera, etcétera, y el más importante, el más conocido en Albacete, es que es este mismo, es el Manco de la Pesquera. El Manco de la Pesquera, que era de La Pesquera, provincia de Cuenca, un anarquista que se tuvo que vincular
un poco regañadientes a la AGLA, a la tercera agrupación, que era la agrupación más importante que había en ese momento ya en España. No tenemos noticias de actuaciones en la provincia de Albacete, solo a través de Benito Sanz sabemos que en Villamalea, a raíz de una detención de uno de los maquis de Valencia, se supo que había listas de los somatenes y de la gente de derechas del pueblo y que había planos del cuartel de la Guardia Civil, con lo cual detuvieron a 12 vecinos. Evidentemente fueron a la cárcel y ya no se volvió a hablar ni de maquis ni de guerrilla en toda esta zona. Otros guerrilleros, que no, bueno, sí fueron guerrilleros algunos de ellos, por ejemplo Tarzán y Maravillas, que fueron de los históricos del Partido Comunista y que nunca estuvieron a gusto en el Partido Comunista, porque estos eran aperturistas, eran de los partidarios de abrir el partido hacia el exterior. Habían sido disidentes, se habían perdido y aparecieron junto con otros 3 vecinos de Iso, que eran Benito, Elguindo y Monguerre, aparecieron en la zona de Iso y de Ellín, escondiéndose en las cuevas de Ellín, y por ahí estuvieron algún tiempo, rechazaron la autoridad de Juan Martínez Monge, que era el dirigente del Partido Comunista, el nuevo dirigente del Partido Comunista en Albacete, y que pretendió dominar la guerrilla. Lo mandaron con viento fresco y ellos se dedicaron a hacer la guerrilla por su cuenta, pero tenían muy poco futuro ya. De hecho, Benito murió en el 47 en un atraco frustrado a una casa de campo en Ellín. Tarzán fue herido de un tiro en la cabeza de un campesino en el término de Lieto, porque ya hasta los campesinos se atrevían a enfrentarse con ellos, y los demás se fueron retirando hacia Murcia y ya les perdemos el rastro. En febrero de 1950 todavía serían eliminados en término de Jumilla, en un sitio llamado el Pocico Pelícano, 2 huidos de Agramón, que yo creo que no eran ni guerrilleros ni nada, eran 2 pobres hombres que se echaron al monte por salvar la vida o por el atestado de la Guardia Civil es tan increíble que no merece la pena ni detallarlo. Se supone que habían hecho frente a la Guardia Civil y acabaron muertos los 2. Y murieron a manos de una contrapartida del sargento Eduardo Panadero, que era otro especialista de la contrapartida y de la contraguerrilla. Ya este Eduardo Panadero ya había colaborado con Casado cuando fueron a Valencia a capturar a Chichango en las calles de Valencia, después de un tiroteo en Mislata, y los 2 juntos lo capturaron disfrazados con bigote y con peluca y demás en Valencia. Estos 2 hombres eran, pues, lo que era Andrés Lara era un pequeño raterillo que se echó al monte sin más. El otro, Cándido Jiménez, era un hombre que tenía una cierta posición y que estuvo ayudándole el tiempo que pudo hasta que lo mataron, evidentemente. Estas muertes recuerdan muchísimo el modus operandi de algún otro muerto anterior, por ejemplo, del Rojo Terrinches, que es quizá el más conocido de todos, que había muerto en el año 43, degollado por una contrapartida de la Guardia Civil, disfrazados de pastores, se ofrecieron a darle de comer y demás, y cuando estaban echando un cigarro le cortaron el cuello directamente. Es decir, es el mismo tipo de modus operandi. Y luego, por último, tenemos que hablar de las partidas que hubo por la sierra de Yeste y de Segura. Bueno, en realidad estuvo más bien en la provincia de Jaén, en el término de Santiago Postones, Santiago de la Espada. Lo que pasa es que estaban compuestas por gente de la provincia de Jaén y por gente de la provincia de Albacete. Entre ellos, primero, Antonio Sánchez del Sapo y Felisa García, su novia, la chata, de Letur, que fueron muertos en término de Yeste. Vamos. Y luego, en el invierno del 49, se une a la partida de Sístol de Marchena. Marchena es una aldea de Santiago de la Espada. Y ahí había un guerrillero que era Sisto, que se echó al monte solo y que fue añadiendo gente a su partida. Y entre ellos era el antiguo alcalde republicano de Nerpio, que estaba huido, y el que le llamaban todavía el alcalde de Yeste, que era Juan Ruiz, que Juan Ruiz estaba acusado de haber permitido durante la guerra que mataran a algunos golpistas, a algunos falangistas en Yeste. Él sabía que si lo pillaban, pues sería su último día, y por lo tanto pues se echó al monte junto con el secretario del ayuntamiento, y estuvieron en la zona de Yeste y luego más tarde en Santiago Postones durante un tiempo. Al final, tras la muerte de uno de ellos,
Sáez consiguió huir al exilio. Romero, que era el secretario de Nerpio, se entregó y delató a todos los demás. El año 50, la Guardia Civil rodea a Sisto y al alcalde de Yeste en una cueva del Pico Marchena, en Santiago de la Espada, y allí se supone que son conminados a entregarse y salieron disparando y demás, y no hubo más remedio que matarlos. Los cadáveres aparecieron, se supone, según el atestado, fueron muertos a tiros y aplastados por la cueva al hundirse, porque con una bomba de mano que se les explotó, se hundió la cueva. En realidad los cadáveres carbonizados fueron expuestos al público en Santiago de la Espada a modo de ejemplo y a modo de escarmiento. El registro civil los inscribe como muertos por heridas de arma de fuego y carbonización. Sobre este tema último, sobre la partida de Sisto de Marchena y el alcalde de Yeste, se ha hecho recientemente una película que se llama La última resistencia y que transcurre pues, en esa zona del norte de Jaén, que, en fin, yo me enteré el otro día, tampoco lo sabía. Y bueno, y luego vinieron pues la época de las recompensas. El teniente Casado en el año 49 pues sería recompensado en el Ayuntamiento de Villarrobledo con un homenaje, presencia del gobernador civil, de todas las autoridades civiles, religiosas, eclesiásticas, militares, etcétera, etcétera, y con unas insignias de oro de la laureada de San Fernando, en premio, dice el documento, a su lucha, por haber sido paladín en la lucha contra el comunismo. Ya en la cruzada, se refiere a la guerra civil, porque efectivamente le dieron la laureada de San Fernando por méritos de guerra, como en las heladas estepas de Rusia, en la División Azul, como contra el bandolerismo. Y lo mismo el sargento Eduardo Panadero, que además de un ascenso, pues tuvo un aumento del salario correspondiente y un premio en metálico, que es lo que se solía dar en aquel momento. ¿Les mereció la pena a esta gente pasarla como lo pasó y morir y demás? Pues yo tengo muchas dudas. Yo pienso que no merecía la pena porque Franco al fin y al cabo se iba a morir de una forma o de otra. Más tarde que temprano, más bien temprano, pero bueno, digo más tarde, pero y la cantidad de gente y la cantidad de sufrimiento que llevó a cabo todo esto. A mí me da la impresión de que muchos de ellos fueron estafados, tanto por el Partido Comunista, que los metió en el toro y no se preocupó de sacarlos, como por unas ideologías en unas ocasiones y otras veces por la pura necesidad, porque hay que pensar que la mayoría de ellos ni siquiera habían pensado ni en sueños echarse al monte. En cualquier caso, al contrario que en Francia, ahí tienen ustedes un monumento en Francia a los maquis españoles, a los partisanos maquisás españoles muertos en Francia por la libertad de Francia, aquí no tuvieron reconocimiento en ninguno. Y bueno, a día de hoy, ¿qué ocurre? Pues que a algunos parece que les molesta incluso recordar que existieron, les da como cierto repelús, los consideran incluso, ya digo, asesinos, y que algunos de ellos pudo serlo, pero en conjunto no se puede tildar de asesinos a esta gente que ciertamente cuando se presentaban siempre como soldados de la República, mejores o peores, pero soldados de la República. Y lo que más a mí particularmente, lo que más me molesta es que unos herederos del franquismo no quieren hablar de ellos o les molesta incluso que se hable. Pero es que los otros los utilizan de manera impúdica para tapar sus vergüenzas y cada vez que tienen una vergüenza que tapar sacan a relucir a Franco o sacan a relucir al antifranquismo, cosa que me parece tan triste por lo menos como lo otro, porque es utilizar la sangre de unas personas que hicieron lo que en su momento debieron de hacer. Algunos tuvieron la suerte de tener una tumba con su nombre, tienen la tumba de Silverio León en el cementerio del Salobre, donde además está escrito, dice que murió por heridas de metralla. Otros, bueno, aquí tenemos las 3 hijas de Silverio León que se quedaron huérfanas y que tuvieron que ser repartidas por la madre porque no tenía ni para darles de comer. A esta gente yo creo que no le mereció la pena en absoluto. Y bueno, y tenemos a la tumba del Salobre, tenemos la lista de los enterrados, tenemos la diligencia de enterramiento, tenemos el sitio donde los enterraron. Y hasta este año en el que hablo, no se ha conseguido que se ponga
una placa donde se recuerde sus nombres. En esa placa dice, aquí yacen los restos de 3 de los 5 maquis y colaboradores que fueron asesinados por el terror franquista el 8 de marzo de 1947 en el Cortijo de los Marines. Antonio Hidalgo López, natural de Bienservida; Ángel Flores Martínez, natural de Villapalacios; Ramón Palacios Venegas, natural de Villapalacios. Ya está puesta la placa, ya, en mi opinión, ya pueden descansar en paz, y además se ha hecho muy bien, discretamente y sin darle 3/4 al pregonero y sin utilizarlos para ninguna ideología política. Por fin ha muerto Franco. Hasta ahora no se podía decir que hubiera muerto. Y luego estaban los otros, los del exilio interior. Hubo gente condenada a la muerte civil, gente que no pudo atreverse a decir, la mujer de Silverio, por ejemplo, nunca pudo decir de qué había muerto su marido. Iba al médico y decía que había muerto de un catarro mal curado, cuando lo ametrallaron al salir de los Marines. No pudo decir de qué había sido. Y otros pues tuvieron que callarse y aguantar toda la vida, y concretamente en la cárcel se dedicó a copiar párrafos de libros, porque era muy lector el hombre, y se dedicó a copiar párrafos de libros que le interesaron, y entre ellos de Albert Camus, que dice: fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, golpeado, que la fuerza puede destruir al alma y que a veces el coraje no tiene recompensa. Y otro que copió de su puño y letra también, de Ángel Ganivet, que no tiene nada que ver con la ideología de esta gente, pero que dice: hay momentos difíciles en la vida del hombre en los cuales se ve precisado a abdicar de su soberanía y obedecer sumisamente al primer animal que se le atraviesa en su camino. Bueno, esto es una claudicación, no hay más remedio, pero no es una derrota. Fue un hombre vencido, pero no derrotado, y yo, que lo conocí bien, le dediqué en cierto modo pues a la dedicatoria de este libro, a él y a otros tantos, no tanto a los maquis, que al fin y al cabo sabían en lo que se metían, más o menos, porque tampoco lo sabían muy bien, sino a la gente inocente que les apoyó con la intención de, como dice en su declaración mismo, de extirpar el franquismo. Y en el libro, uno de los libros que publiqué, dedico el libro a Francisca Castillo y Constanza Martínez, casi niñas entonces, y a tantas como ellas, víctimas inocentes de unos tiempos violentos y un régimen inicuo impuesto por las armas, que supieron ser fieles a su idea y su gente a pesar de los paros y de las vejaciones. Y a Lumi Rodríguez, esta es la hija de Atanasio, un pedazo de pan que ni siquiera sabe de dónde vino el rayo que la dejó sin padre y condenó a su madre a una vida de cárcel y miseria. Nuestro agradecimiento por dar sus testimonios y nuestra admiración por todo lo demás. A Nino y sus compinches en la heroica utopía de crear en su pueblo un partido socialista y una organización de resistencia para colaborar con la guerrilla a extirpar el franquismo. Y a tantos como ellos que aguantaron las cargas y los palos, jugándose la vida para que otros después vivieran disfrutando los cargos y las pelas. A todos los que fueron a la tumba o a la cárcel por buscar libertad, aun sabiendo que esta, como decía Azaña, no hace al hombre feliz, pero lo hace hombre. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ojo, yo sí quiero advertir una cosa, he hablado de franquismo y he hablado de maquis, pero yo no quiero contar una historia en blanco y negro. La historia nunca es en blanco y negro. La historia hay que mirarla con los dos ojos, porque una historia sectaria es el peor servicio que se le puede hacer a los que creyeron en lo que estaban haciendo, de un lado y de otro y del de más allá. Y desde luego yo he contado hechos. Quizá a lo mejor me he puesto un poco sentimental de más, pero es que es una historia que me toca un poco de cerca. Pero por lo demás, quiero advertir que en ningún momento he pretendido utilizar ni el franquismo ni el antifranquismo. Estoy hablando de historia, que es lo mío.
¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Por qué el maquis o los maquis es los maquis o el maquis? Bueno, la palabra maquis viene de Francia. En Francia se le llama maquisard, y son la gente que se esconde en el maquis. El maquis es el monte bajo, son el romero, el tomillo, la garriga, donde hacía vida esta gente luchando contra los alemanes. Cuando vienen a España, pues importan también el nombre, que les sentaba fatal al franquismo. No querían oír hablar de maquis bajo ningún concepto, porque les recordaba que esos mismos maquis en Francia fueron los que derrotaron a Hitler y los que derrotaron a Pétain, y los que en Italia, maquis, allí le llaman partisanos, fueron los que colgaron a Mussolini, y desde luego el franquismo no quería bajo ningún concepto el nombre de maquis. Pero curiosamente la gente del pueblo, cuando les ayudaba, cuando les apoyaba, hablaban de la guerrilla y sobre todo hablaban de maquis, porque les parecía que era un nombre honroso. Y a mí me lo sigue pareciendo. ¿Sí? Quería preguntarle, porque seguro que habrá leído el libro de Almudena Grandes, Sí. Inés y la alegría. El de Cencerro. Se habla del maquis dirigido, parece por el novelista Jesús Monzón, que esta novelista, ya fallecida, pues... ¿Te refieres al lector de Julio Verne? No, Inés y la alegría. El lector de Julio Verne habla de otro maquis del Cencerro, que de la zona de Jaén. Jaén hubo muchos más maquis que en Albacete, ¿eh? Sí. No me refiero a eso, me refiero al libro de Almudena Grandes, que se llama Inés y la alegría. No lo he leído. Lo del Valle de Arán. El Valle de Arán, sí. Bueno, el Valle de Arán fue... Vamos a ver. Era de buena familia, de origen navarro y tal. Y quería preguntarle, claro, si no conoce este libro, pues no. Claro. Jesús Monzón parece que tuvo mucha influencia en la organización del maquis en el norte de España. Vamos a ver, primero, yo no soy un especialista en esa época y por lo tanto casi no me atrevo a hablar. Pero por lo que tengo leído, Jesús Monzón fue el organizador del Valle de Arán, de la invasión del Valle de Arán. Y fue el promotor de la lucha guerrillera y fue Lo que pasa es que Jesús Monzón estaba mal visto dentro del Partido Comunista. Era odiado por Santiago Carrillo en particular y la Pasionaria y por la jerarquía del Partido Comunista. Y esto no puedo dar fe porque no lo sé, no me consta, pero hay quien dice que el Partido Comunista hizo lo posible para que fracasara la invasión del Valle de Arán a fin de culpar a Jesús Monzón, que fue acusado de traidor y que luego fue eliminado también. Y dicen que si no lo hubieran matado en España, lo hubieran matado los comunistas en Francia. Santiago Carrillo de otra versión, que él pensó que era imposible hacer daño al franquismo y que iban a quedar todos como conejos. Eso es lo que yo tengo oído, pero tampoco lo puedo asegurar. Entre otras razones porque la historia del Partido Comunista en esa época es tan turbia y tan oscura que no sé nunca si estoy leyendo verdades o estoy oyendo mentiras. Es decir, no me puedo fiar de nadie. Y como los he visto actuar, ojo, y no estoy diciendo que todos los comunistas fueran iguales, aquí había gente ejemplar, empezando por Atila. Atila, que era un señor que tenía su trabajo, que estaba en Albacete, en su Partido Comunista, y que dijo que se iba al monte, él solo, y que estuvo haciendo lo que pudo, y que además colaboró con los anarquistas cuando no podía verlos ni en pintura, y que además estuvo trayendo y llevando guerrilleros, y que, bueno, se atrevió a tomar un pueblo. Evidentemente, ese señor no tiene nada que ver con la historia oscura del Partido Comunista, pero... ¿Sí? Están formados por seres humanos. ¿Perdón? Sí, dos preguntas. Una, has mencionado los grupos guerrilleros importantes que había la provincia de Albacete, uno que pertenecía a la agrupación guerrillera de Levante, has mencionado el Banco de la Pesquera y actividades así, y luego el que has estudiado más a fondo. Te pregunto, ¿qué conexión había entre esos grupos? Y ahora una experiencia personal. ¿Llegaron, Sí, yo nací en Pozo Cañada. Sí. Y Senos, decía una aldea cercana,
nuestros padres nos decían que no saliéramos por ahí, que había maquis. Bueno, esa historia la he oído en 25 sitios porque es que había pánico. No sé si en el Tío del Sapo comparaban igual algo así, pero me pregunto yo si es posible que efectivamente hubiera una conexión entre la ocupación. Pueden ser la zona de Pozo Cañada, más bien que la Agla. Yo pienso más bien que sería la gente esta de Monguerre, de Tarzán, Maravillas, que salieron huyendo de la zona del campo de Montiel y acabaron en Ellín. Entonces, pasaron por ahí, por esa zona. Además, concretamente, me parece que era Tarzán, tenía bases en la zona esta de Pozo Cañada y demás. Pero supongo que serían ellos, más que la Agla, porque la Agla aquí tuvo poca incidencia. Si la segunda pregunta que quería hacer es, en lugar, nada más que tenga la guerra civil, hablo del año 39-40, si ya está establecida de alguna manera la guerrilla. Y la segunda. Bueno, había una guerrilla que era herencia de la propia guerra civil, porque al final de la guerra el ejército republicano creó cuerpos de guerrilleros. O sea, creó cuerpos de guerrilleros que estuvieron dando guerra hasta mucho después de abril del 39. Pero no sé yo si hay contacto entre esas guerrillas, digamos, más o menos regulares del gobierno republicano y la nueva guerrilla que surge, que es una organización prácticamente del Partido Comunista. Lo que quería preguntar también es, en esos años tan críticos se produce el pacto Molotov-Ribbentrop. Y entonces, ¿qué efecto causa en la guerrilla general? Que no te oigo, es que estoy bastante tapia, ¿eh? Estoy teniente coronel para arriba. Sí. No, la guerrilla que hubiera aquí en Albacete, en España ya sabemos algo más, ¿de qué manera le afecta el pacto Molotov-Ribbentrop, es decir, entre Hitler y Stalin? Si siguen actuando, si se quedan paralizados, ¿o de qué manera les afecta? Como todos los comunistas, que tardaron un año en creérselo. Porque es que claro, eso fue la gran traición, entre las muchas traiciones que hubo, llegar a un acuerdo Stalin con Hitler. Fue algo que verdaderamente, no digo a estos de Albacete, a todos los maquis y a todos los comunistas de España los dejó con los ojos haciendo chiribitas. Lo que ocurre es que como hay tanta gente tonta y tanta gente disciplinada dentro de los partidos, como lo mandaban de Moscú, ellos aceptaban y, hombre, me imagino que habría algunos que no aceptaran, pero la obediencia debida los comunistas la llevan grabada a fuego. Menos algunos, por ejemplo, Maravillas y Tarzán, que ya desde el primer momento dieron la guerra y se salieron del partido incluso, en Villarrobledo, antes de empezar la guerrilla. Luego volvieron a salirse, pero por regla general la disciplina me imagino que afectaría igual que a todos. De todas formas, aquí ni se habla de eso. Aquí las noticias que llegan aquí del pacto de Ribbentrop-Molotov o por ejemplo, de Prieto. Hay algunos documentos curiosísimos. Hay un maestro de Povedilla, Arenas, que hace en su declaración, dice que se encontró en Albacete con Márquez Barrio Pedro, que era el maestro y abogado que había sido alcalde de Alcaraz y que era uno de los dirigentes del movimiento en la zona de la Sierra de Alcaraz, y que estuvieron hablando un rato largo, y cuenta la conversación. Y dice que Márquez Barrio Pedro que no estaba para nada de acuerdo con Prieto cuando Prieto decía que había que abandonar la lucha armada. Y que no, que era el momento de acelerar un poco y a ver si conseguía. Porque es que parece mentira, pero en el año 46 y 47, muchos españoles, y concretamente esta gente de Albacete, estaban convencidos de que Franco estaba al caer. Pero no solamente en el 47, en el 48, cuando mi padre estaba en la cárcel, venía el director de la prisión, venía por la celda, porque claro, ellos ya vivían en la cárcel como señoritos, quiero decir que ya estaba, y entonces los propios franquistas sabían que estaba a caer, y entonces venía el director de la cárcel diciendo, bueno, vosotros sabéis que, en fin, que yo no he sido malo, que yo me he portado bien, y que yo en el fondo tengo ciertas simpatías por lo vuestro, es decir, estaban haciendo méritos porque pensaban que Franco caía. Por supuesto, había noticias del exterior, pero ya ven lo acertados que estaban.
pensando que Franco iba a caer. La verdad es que muchos estaban esperando ver entrar los tanques americanos por los Pirineos, y nada más lejos de la realidad. Los que estaban un poco bien informados, como Márquez Barrio Pedro, a pesar de que él decía que no, que había que apurar, él lo tenía bien claro que esta era una guerra perdida. ¿Sí? Enhorabuena por tu conferencia, lo primero. Y lo segundo, quería hacer una pregunta en tu faceta de profesor. Dices que la historia nunca puede ser necesaria, pero académicamente los alumnos... Habla más fuerte, que estoy muy sordo. Digo que los alumnos españoles hemos padecido desde 80 años acá una enseñanza absolutamente sectaria de la historia. 40 años de exaltación del bando vencedor y 40 años, inexplicablemente, al menos para mí... Oye, yo no, Pero los currículums... Yo he intentado siempre decir la verdad, o por lo menos mi verdad. Déjame que termine la pregunta, porque a lo mejor así lo entendemos. Digo que, ¿por qué en las leyes educativas, varias, múltiples, que ha habido ya en el periodo democrático, no se ha hecho en los currículums oficiales de la enseñanza de la historia de España una condena taxativa del franquismo? ¿Por qué se ha ninguneado la memoria? ¿Por qué todavía en las clases de historia de segundo de bachillerato, en los institutos, hoy todavía, el franquismo, en su mayoría, siempre hay profesores, de acuerdo, pero ¿por qué ese miedo? ¿Me perdonas que te conteste con una maldad? Por supuesto, no espero otra cosa, pero quiero que me digas sobre todo también por qué ¿por qué el Partido Socialista, con varias mayorías absolutas, no ha hecho una ley educativa en la que la enseñanza de la historia se parezca un poco a la narración científica de los hechos? Bueno, vamos a ver. Por dos razones, porque a lo mejor no ha interesado. Una. Quiero decir que no ha interesado a unos, pero tampoco ha interesado a otros que están empeñados en hacer su historia. Y la historia no es en blanco y en negro. La historia auténtica hay que explicar las cosas y hay que intentar comprender más que justificar o dejar de justificar. Y dos, pues que a lo mejor estaban esperando que viniera Pedro Sánchez a condenarlo. Es decir, que quiero decir que, sí, así de claro. Pedro Sánchez es de las personas que a mí más me ha defraudado. El día que lo vi venir de rendirle pleitesía al tirano de Arabia Saudí, que es un asesino y un descuartizador, y llegar en el Falcon directamente al Valle de los Caídos a hacerse la foto con los huesos de los muertos del Valle de los Caídos, me produjo una repugnancia que creo que no he vuelto a sentir desde entonces. Dicho esto, efectivamente tienes razón. En el caso, por ejemplo, del cementerio del Salobre, hasta este año no ha habido forma de que pongan los nombres de los muertos. No digo que eran buenos o malos o regulares, los nombres, que no son perros, que son personas, encima de su tumba. Y en el Salobre hay gobiernos del PSOE desde el año 79. Es decir, toda la democracia ha habido gobiernos del PSOE. Y al final se ha conseguido, gracias a la Asociación de la Fosa de Alcaraz y gracias a la Asociación Antonio Machado, se ha conseguido que se pongan los nombres. Pero el Ayuntamiento no ha movido un esparto y más bien habrá movido los espartos que haya podido en sentido contrario. Ni les interesa a uno, la verdad en este país no le interesa ni a unos ni a otros. Por eso yo no sé si a lo mejor he defraudado un poco al auditorio. Si lo que esperaban era que hiciera un canto panegírico del maquis, pues no. Creo que el maquis tuvo su mérito, que fue, como dice Preston, y lo dice Preston, dice que fue la única oposición seria que tuvo el franquismo en España. Yo no me atrevería a decir tanto, pero desde luego está claro que por lo menos fue la oposición mejor intencionada que tuvo el franquismo en España. Independientemente de que hubiera gente de todas clases y de que hubiera gente que a mí particularmente como personas no terminan de encajarme, pero soldados de la República que lucharon contra Franco como esta gente, me parece que justifican incluso cualquier exceso que pudieran tener, que tuvieron. Pero hay que explicarlo.
Y hay que explicarlo y no pintarlos de rosa donde otros los han pintado de negro. ¿Sí? Yo tenía dos comentarios. El primero que es, me sorprende esa gente tan joven ¿Sí? que hiciesen eso comparando 100 años después. No te oigo. No, que me sorprende esa gente tan joven que has dicho, de 17, 20, 25 años, que hayan nuestros jóvenes ahora en una situación así. Bueno, jóvenes, los maquis o los que apoyaron... Muchos de los que has puesto ahí eran relativamente jóvenes. Bueno, era gente, hombre, claro, es que, vamos a ver, había de todo. Entre los maquis lo normal era 25, 30, 30 y tantos años. ¿Te imaginas ahora gente con 20, 25 años? Ah, no, es que estamos hablando de otro mundo. No. Da mucho más valor a lo que hizo esa gente en ese momento. Lo mismo te digo. Afortunadamente, hoy en día la gente joven se puede permitir el lujo de ser pasota, que es un lujo que entonces no se podía permitir. Esta gente, casi todos los que participan en esto, habían pasado hambre por un tubo, habían visto a su padre, a su hermano, a su tío fusilados. Es decir, esa gente no se podía permitir el lujo de ser pasota. Los de hoy, como lo tienen todo y como prácticamente se han acostumbrado. No sé si tú te recordarás otra de mis frases de profesor. La repetía muchas veces. Cuando decía, nenes, que estáis confundidos, que os pensáis que eso de comer 3 veces al día es normal. Y ha habido muchas veces, sois la primera generación de la historia de España que le parece normal haber comido 3 veces al día. Y claro, comparar aquella situación con esta, pues es totalmente distinta. Yo no lo cambiaría, a pesar de que no me gusta nada esta situación de ahora, pero claro, aquella era peor, incluso antes del maquis.